Hola a todos, en el video de hoy revisaremos unos aspectos sobre las ondas electromagnéticas. La ley de Ampère-Maxwell predice que un campo eléctrico variante en el tiempo produce un campo magnético, así como la ley de Faraday nos dice que un campo magnético variante en el tiempo produce un campo eléctrico. En el espacio vacío, si hacemos Q igual a 0 e I igual a 0, la solución de estas ecuaciones muestra que la velocidad a la que viajan estas ondas electromagnéticas es igual a la velocidad de la luz, razón por la cual Maxwell predijo que la luz era una forma de radiación electromagnética. Para entender esto mejor, vamos a concentrarnos en una onda electromagnética que viaja en la dirección del eje coordenado de las X a una velocidad que denotamos convenientemente por la letra C. La dirección en la que se mueve una onda electromagnética se conoce como dirección de propagación. En esta onda electromagnética que estamos usando como ejemplo, el campo eléctrico es paralelo al eje de las Y y el campo magnético es paralelo al eje de las Z, o sea, está contenido totalmente en el plano XZ. Las ondas de este tipo en el que el campo eléctrico y el campo magnético son paralelos a un par de ejes ortogonales se conocen como ondas polarizadas linealmente, y en general, es decir, sin importar el tipo de polarización, en las ondas electromagnéticas el campo eléctrico y el campo magnético siempre son ortogonales entre sí, pues tienen que cumplir las leyes de Ampère-Maxwell y de Faraday, que son estas de aquí. Y además, los campos son ortogonales a su vez a la dirección de propagación. Este hecho las define como ondas transversales. Las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético a las que llegaron con el profesor Juan Carlos eran de esta forma. Estas son las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético. Las soluciones más simples para estas ecuaciones son ondas sinusoidales para las que las magnitudes del campo eléctrico y magnético varían con la posición y el tiempo de acuerdo con las siguientes expresiones. Tenemos aquí que ambas son ondas sinusoidales que varían con la posición, el tiempo, y aquí M y BM son los valores máximos de cada campo. Aquí en el argumento del seno, la constante K se conoce como número de onda y se relaciona con la longitud de onda mediante esta expresión. K es 2pi entre lambda. Omega es la frecuencia angular y tiene esta relación con la frecuencia. Omega es 2pi veces la frecuencia. La razón entre omega y K nos da la velocidad de la onda, que en este caso denotamos como C. Hay que resaltar que en este caso en particular no es el campo eléctrico y el campo magnético están en fase, es decir, como ambos son senos y tienen el mismo argumento, el máximo de uno ocurre con el máximo del otro, así como los mínimos. Consideremos ahora una tira rectangular de ancho de X en el campo eléctrico, es decir, en el plano XY, por ejemplo aquí. Vamos a aplicar la ley de Faraday a esta situación. Aquí es la imagen con el zoom. Tenemos el campo eléctrico. Esta es una tira rectangular con ancho de X y altura H. Y vamos a aplicar la ley de Faraday
a este pedacito de aquí. Tenemos que calcular E.dl y lo tenemos que igualar al cambio del flujo de campo magnético con el tiempo. Si recorremos nuestro rectangulito en sentido antihorario, tenemos que esta integral la podemos dividir en 4 partes, una por cada tramo del rectángulo, y tenemos que estas dos, las que son paralelo y antiparalelo al campo eléctrico, tienen una aportación no nula porque E y dl son en este caso paralelo y en este caso antiparalelo, pero estos dos pedacitos nos dan una aportación nula porque el campo eléctrico, como es totalmente paralelo al eje de las Y, y aquí los dl son ortogonales, ya sea en una u otra dirección, nos dan una aportación nula. Entonces tenemos que la ley de Faraday del lado izquierdo y de este lado, donde el campo vale E más un delta E, la aportación es ese valor del campo por H, porque nuestro dl es este pedacito que tiene altura H. Y como son ortogonales, que diga paralelos, como acabo de decir, pues nada más es la multiplicación de ambos valores. Y de este lado, como E va de abajo hacia arriba y dl va de arriba hacia abajo, tenemos un signo menos y la multiplicación de esos valores es E por H, y haciendo la suma nos queda simplemente H por diferencial de campo. Por el otro lado, es decir, esta parte de aquí, tenemos que calcular el cambio del flujo magnético en el tiempo, pero para eso primero tenemos que calcular el flujo magnético. Entonces, recordemos que el flujo se calcula de esta expresión B.dA, donde el diferencial de área que nos estamos tomando pues es el que encierra nuestro rectángulo. Y si nos damos cuenta, si el área es la que encierra el rectángulo y lo estamos recorriendo en esta dirección, el diferencial de área apunta del rectángulo hacia afuera, o sea, es totalmente paralelo al campo magnético. De esta forma, pues la integral se convierte nada más en la multiplicación de las magnitudes de cada uno, y como el campo no depende de el área, sale de la integral y solo tenemos que integrar el diferencial del área sobre pues todo el área de nuestro rectángulo, y eso es h por dx, que es la altura por la base, ¿no? Y ahora esto lo tenemos que derivar con respecto al tiempo y meterle el signo menos. Eso nos da esta expresión de aquí. Ahora ya podemos igualar ambas partes para hacer uso de la ley de Faraday, y eso nos da esta relación que, haciendo los despejes convenientes, nos lleva a esta otra. Tenemos que la derivada del campo eléctrico respecto de la posición es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Pero en realidad estas derivadas son parciales, ya que habíamos visto que tanto el campo eléctrico como el campo magnético dependen tanto de la posición como del tiempo. Es decir, en realidad tenemos esta situación donde vamos a tener que del lado izquierdo es a tiempo constante y del lado derecho es a x constante. Si aplicamos esta igualdad a las soluciones de onda que revisamos en la diapositiva anterior, es decir, estas de aquí, tenemos que la parcial del campo eléctrico respecto de la posición nos da esto de aquí, y menos la parcial del campo magnético respecto del tiempo nos da esto de aquí. Igualamos.
Con esto vamos a llegar a que la relación de las amplitudes nos da la relación entre omega y k, que acabamos de revisar, que es la velocidad a la que se mueve la onda. De este resultado se sigue, por ejemplo, que si sustituimos, por ejemplo, m igual a bm por c, se sigue que el campo eléctrico es S veces el campo magnético. Bueno, si ahora hacemos un análisis similar al que hicimos aquí, pero con el campo magnético, es decir, en el plano XZ, hacemos nuestro rectangulito y aplicamos la ley de Ampère-Maxwell, esta de aquí, vamos a llegar a esta relación entre parciales. Otra vez, si aplicamos esta relación a esta solución particular de las ecuaciones, vamos a llegar a esta otra relación entre las amplitudes. Como nosotros por la otra parte ya habíamos llegado a que la relación entre las amplitudes es C, de aquí se sigue que C, que es la velocidad a la que se mueven nuestras ondas, tiene esta expresión, despejando nos da esta otra, y si sustituimos los valores numéricos de mu0 y epsilon0, llegamos a que la velocidad a la que se mueven las ondas en el espacio vacío es justamente este valor, que es la velocidad de la luz en el espacio libre, bueno, en el espacio vacío. Y de esta manera Maxwell predijo la naturaleza electromagnética de la luz, incluso antes, o sea, en esa época apenas estaban conociendo las ondas de radio. O sea, Maxwell ya sabía que la luz era un tipo de onda electromagnética. Bueno, eso sería todo por este video. Nos estamos escuchando en otro.